Vamos a orar para introducirnos al tema. Padre, te damos gracias en esta tarde y te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestros corazones. Precisamente, Señor, que con el objetivo de que tú nos hables, Señor, para que tú puedas esclarecernos los temas necesarios para nuestra vida, Padre, personal. Ayúdanos, Padre, a poder entenderte y a poder estar también dispuestos a escuchar tu voz y a obedecerte, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos das la vida, de ti dependemos, realmente no podemos depender de nosotros, y te pedimos que tú bendigas este tiempo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te pido que nos hables al corazón y que tú, Señor, expreses lo que nosotros necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén. Muy bien. Ok, pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Entonces, estábamos comentando algo, un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo civil con respecto a lo que a veces nosotros hacemos de una manera cotidiana, normal en nuestras vidas. Vamos con tal persona porque necesitamos esto. Vamos a la tienda porque necesitamos lo otro. Acudimos al ingeniero, al licenciado, dependiendo a nuestras necesidades. Pero cuando hablamos a Dios, ¿por qué hablamos a Dios? Es una buena pregunta que nos pudiéramos hacer, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque lo que necesitamos no está a nuestro alcance. No está al alcance de nuestras manos. Porque si vamos a la tienda, tenemos que llevar algo de recursos para comprar algo que necesitamos. Vamos con quien sea, ¿verdad?, al perfil o a la necesidad que tengamos y adquirimos lo que queremos. Pero ¿por qué acudimos a Dios? Porque no está a nuestro alcance, a nuestra mano, ¿verdad?, llevar a cabo lo que necesitamos. No sé si se han preguntado eso. Pero es muy interesante cómo tanto en el libro de Samuel como en este salmo, ¿verdad?, el salmista habla ¿a quién? A Dios. Y dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, dice, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo confío en ti. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y quiero nuevamente subrayar esta parte. En Dios alabaré su palabra. ¿Por qué su palabra? ¿Por qué confiamos en su palabra? Porque en su palabra recibimos, ¿verdad? Cuando leemos su palabra, no recibimos regaños directamente en un sentido, ¿verdad? Sino, ¿qué recibimos de su palabra? ¿Perdón? Consuelo. ¿Qué más recibimos en su palabra? Claridad. Nos hace ver las cosas. En el mundo no encontramos eso, ¿eh? Aún, ¿verdad?, cuando hablamos de que pudiéramos, ¿verdad?, adquirir lo que necesitamos, no encontramos eso que es consuelo, es el amor, es el cobijo, ¿verdad? Necesitamos entonces recurrir ¿a quién? Al Señor. Es una necesidad que tenemos de buscar a Dios. Tenemos esa necesidad. Quiero ir rápidamente ahora sí a Primera de Samuel, capítulo 7, y de ahí nos vamos a desprender, ¿verdad? Vamos a poder entender algunos
comentarios que son de veras de mucho interés para nosotros, porque para poder nosotros recibir el consuelo de Dios, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tú cuando necesitas la canasta básica, la carne, los huevos, en fin, ¿a dónde vas? A la carnicería, a la tienda. Es la que nos dirige, que nos hace ver cómo es Él, cómo piensa Él, su palabra. Y su palabra es la que nos va iluminando nuestro camino. 1 Samuel capítulo 7, en el versículo 3, dice así: Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Hay un comentario muy especial en esto que estoy leyendo. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. Para que tú seas escuchado por Dios, ¿qué tienes que hacer? De todo lo que sea un obstáculo, dioses ajenos. Ahora en este tiempo probablemente como creyentes no tengamos una imagen o algo que estemos adorando, en fin. Pero hay dioses que nosotros mismos nos hemos puesto, que no se ven, que aún pueden ser familiares, pues, no solamente cosas, ¿verdad? La misma familia puede ser un Dios que nos impide adorar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense la manera en cómo Josué nos enseña. Perdón, Samuel, ¿verdad? Ya estoy cambiando de nombre. Samuel nos enseña, ¿verdad? Dice, quita los dioses ajenos de entre vosotros y preparar vuestro corazón a Jehová. Para que tú puedas ir a la tienda a comprar, ¿qué tienes que hacer? Tenemos que tener recursos, porque no puedes ir sin recursos porque entonces no te van a dar los recursos, ¿verdad? Perdón, no te van a dar los artículos. ¿Ok? Necesitas llevar recursos. Es el medio.
En este caso, la manera en cómo Dios puede escucharnos es a través de ¿qué? De que quitemos nosotros todos los dioses que tenemos. Sean aún que se puedan ver. Yo a veces me pregunto, ¿verdad? Voy en la calle, en esta hermosa ciudad, cálida, ¿verdad? Bueno, no tanto cálida brumosa, sino cálida caliente, ¿verdad? Y veo, hermanos, de veras, sin mentirles, coches nuevos del año, autos. Y tú dices, wow, ¿cuánto costará un coche de esos, verdad? Y yo sé, hermanos, es increíble cómo es que a veces podemos gastar o, nos quedamos endeudados con el coche. Y casi trabajamos para pagar las cosas. ¿O no es cierto? Es cierto. Casi vienen a quitarnos ahora sí, hasta el sueño nos quitan las cosas que pudiéramos comprar, ¿verdad? ¿Verdad? Y nos podemos preguntar, ¿qué tanto me puede afectar, ¿verdad? El hacer esto, el comprar esto, que está fuera de mi alcance definitivamente. Pero esto me va a encadenar. Esto me va a hacer que yo nada más centre mi atención en las cosas que estoy comprando y no en Dios. Hay un problema ahí tremendo. A veces me han dicho algunas personas, no, es que no puedo ir a adorar a Dios porque tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y Y es verdad. Pero es a causa que nosotros mismos provocamos. ¿Qué cosa? El no dejar nuestros dioses. Sea lo que sea, ¿verdad? Sea lo que sea. Si recurrimos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Quitar todo esto que nos frena, que nos ha llevado a la idolatría, aunque no haya una imagen. Lo primero debe de ser ¿quién? ¿A quién tenemos que amar a Dios? Sobre todas las cosas. Y lo dice la Escritura, ¿verdad? Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Porque de esa manera Dios también se complace. La manera en cómo lo dice Samuel es, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Es como si quisiéramos ir a la tienda, hace un momento lo decíamos, pero sin dinero. ¿Cómo vamos a adquirir las cosas? A no ser que alguien lo haga, pero por robar, ¿verdad? Pero necesitamos entonces estar conscientes de la manera en cómo tenemos que ir a Dios. Quitad en medio estos dioses ajenos y también preparar nuestro corazón. Y solo servirle a Él. 3 cosas importantes. Quitad los dioses. Después, preparar nuestro corazón. Y después, servir solamente a Él. ¿Qué les parece? Para que tú seas escuchado, tú tienes que hacer esto antes. Voy a seguir leyendo la historia. Dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. ¿Se dan cuenta? Hay un proceso, ¿verdad? Cuando nosotros oramos a Dios, y voy a ser muy claro en este aspecto,
A veces estamos conscientes de nuestra oración. Pero ¿cuándo realmente estamos conscientes de nuestra necesidad ante Dios? ¿Saben cuándo? Cuando tenemos problemas. Cuando tenemos problemas, entonces sí como que se nos abren nuestros ojos espirituales y ahora sí vamos con todo a Dios y le decimos, Señor, ayúdame por favor, porque ya no sé qué hacer. Oye, Señor, mira, por favor, suple esto, necesitamos esta situación. Ahí es cuando abrimos nuestros ojos realmente espirituales. Pero ¿cuándo debemos de tener los ojos abiertos? Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque es necesario que estemos conscientes. Uno de los problemas más graves que tiene el hombre es que no está consciente. No estamos conscientes. Pensamos que mañana vamos a vivir igual que ¿cuándo? ¿Que hoy? Y les voy a decir algo. Oh, gran sorpresa. No va a ser igual. Todos los días son diferentes. Y aquí está el peligro más serio. Y no sabemos cuándo Dios va a decidir qué. Como dice por ahí, véngase con su papá. No sabemos. Necesitamos entonces estar conscientes ¿cuándo? Cada día. Hoy en mi presente. Hoy en este día. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí en este día? ¿Por qué? Porque vamos a dar cuentas, ¿verdad? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en ese tiempo cuando Samuel vivía? Miren, hermanos, el pueblo de Israel fue casi destruido por parte de los filisteos. Los filisteos hasta se llevaron el arca, pues. Aunque Dios también tenía un propósito, destruir a los filisteos. Tenemos entonces que estar, ¿qué? Conscientes. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Para que podamos ser escuchados por Él, nos pide en primer lugar, ¿qué? Quitar los dioses ajenos. ¿Y cómo puedes quitar tú algo que no ves? Algo que no conoces. Porque a veces mucha gente adora ni siquiera lo que conoce, ¿eh? No lo conoce. ¿Cuáles son los argumentos que a veces nos llevan como ser humano a adorar, a crearnos dioses que son humo? Cuando no ponemos los argumentos bíblicos, cuando no conocemos lo que Dios dice en su palabra, entonces en automático empezamos a poner argumentos que no son de Dios. Y nos inmiscuimos en ellos. Y vivimos. Mucha gente dice, es que yo trabajo ¿para qué? Para comer. ¿Y para qué comes? Para trabajar. ¿Sí me explico? Y ahí nos mantiene el mundo en ese estado. Qué triste vida. Una vida sin sentido. Porque mucha gente que está en los trabajos, ¿qué es lo que dice? Ya no quiero trabajar. Y la gente que no tiene trabajo, ¿qué dice? Quiero trabajar. O sea, es algo que nos mete en un estado tremendo. ¿De qué? De zozobra, de inseguridad, de soledad, ¿verdad? Sin sentido su vida. Por eso es que nosotros debemos de tener conciencia, estar conscientes de nuestra vida. Porque tarde que temprano vamos a tener que dar cuentas. Y no es
como me decían, no es una amenaza. No es es una realidad. Necesitamos estar conscientes, ¿verdad?, de que Dios un día nos va a llamar y vamos a tener que dar cuentas. Si hemos creído en Jesús, sabemos que Dios nos ha dado vida eterna, como dice su palabra. Pero eso no quita que haya consecuencias en esta tierra por no buscarlo, por no dejar en Él nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Samuel después de que les dijo, ¿saben qué? Déjenos dioses ajenos uno, preparar tu corazón, tienen que preparar su corazón. ¿Cómo preparas tu corazón? Conociendo ¿qué? La Escritura. La única manera que tú puedes, ¿verdad?, hacer de que vuestro corazón esté, ¿cómo?, preparado, es a través de ¿qué? De conocer su palabra. Tenemos que leer su palabra. Y tercero, a través de su palabra podemos servir a Dios. Ahora sí, por supuesto. Porque vamos a cambiar ciertas cosas que a veces nos desvían de lo que Dios nos enseña en su palabra. El mundo, les digo, el mundo es tremendo, el mundo. Necesitamos forzosamente, ¿verdad?, conocer su palabra. Necesitamos. Entonces, de esa manera podemos preparar nuestro corazón y su palabra nos va a ir indicando, nos va guiando, ¿verdad?, de qué es lo que Dios quiere para nosotros. Versículo 5 dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Contra Jehová hemos pecado. Tenemos que ¿qué? Arrepentirnos. ¿Cómo iniciamos el mensaje? Comentando que era necesario que nosotros recurriéramos a Dios porque nuestro alcance es corto para poder solucionar algunas cosas. Sea en el área de salud, sea en el área económica, sea en el área que queramos, ¿verdad? A veces no tenemos el alcance. Y luego ahora que estaba viendo que los terrenos en cuanto a costos están elevadísimos, ¿verdad? No quiero hacer un comercial, pero son costos que casi inalcanzables, pues. Necesitamos recurrir ¿a quién? A Dios, para escuchar su consejo. Tenemos que recurrir a Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando se vio en una situación de miedo, de terror? ¿Por qué? Porque los filisteos los querían atacar, los querían destruir, les querían quitar todo, tierras, dinero, recursos, ¿verdad? Lo que sea, los querían destruir. Y muchas veces pasa eso con nosotros. A veces nos sentimos tan pequeñitos, ¿verdad?, en donde estemos por las luchas que enfrentamos. Es una opresión que tenemos del mundo hacia nosotros. Y también es una depresión la que nosotros pues tenemos en nuestro corazón por tantas cosas. A veces aún, ¿verdad?, podemos decir, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde puedo contactar contigo? Pero es a través de ¿qué? De quitar nuestros dioses. Quitar esos dioses que nos impiden tener un contacto con Dios. Y luego, ¿qué más? Preparar nuestro corazón. Y el último, servir al Señor. Qué importante es ir a Dios, porque de esa manera Él sí nos va a escuchar.
Si no preparamos nuestro corazón, va a ser difícil que nos escuche. Y nosotros poderle entender, por supuesto, ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntamos, ¿qué querrá el Señor de mí? ¿O por qué el Señor no me ayuda? Hasta lo decimos, ¿verdad? ¿O por qué el Señor no tiene misericordia de nosotros, no? Porque no nos presentamos como Él espera que nos presentemos. ¿Qué hizo el pueblo? Dice, reconoció su pecado, reconoció que el pueblo mismo se apartó de su Dios. Que los hebreos dijeron, Señor, vamos a seguir nuestros propios caminos. Necesitamos recurrir ¿a quién? Al Padre, ¿a través de quién? De Jesús. ¿Qué hicieron? Dice, contra Jehová hemos pecado. Pero tú dices, es que yo no tengo dioses, es que no entiendo por qué. No, es que hay cosas que estorban en nuestra comunión con Él. Y necesitamos quitarlo, o quitarlas, ¿verdad? Porque eso es lo que obstruye en nuestra relación con el Señor. Sí es cierto, tú hablas, tú puedes orar. ¿Cuánto tiempo? Es más, voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Cuánto tiempo oró Daniel? El profeta Daniel. ¿Cuántos días oró? ¿Se acuerdan? 21 días. Y dice que ayunó y que, Señor, pero ¿por qué pasa esto? Mira, ayúdanos, Padre. Ya llevamos casi 70 años en el exilio. ¿Saben qué es un exilio, hermano? Es una prisión en la cual trabajas sin que te paguen. Y todavía te exigen. Esclavos. ¿Y quién llegó a hablar con Daniel? Un ángel, Gabriel. Dice, yo he venido porque se ha escuchado tu oración desde el primer día que tú oraste. Entonces Daniel era un hombre justo. Dice, 21 días. ¿Qué le dice Gabriel? Hace 21 días que Dios me mandó a que te hablara. Pero fui impedido, dice, por el príncipe de Persia, un demonio. No lo dejó pasar, no lo dejaba pasar. Dice Gabriel, el ángel, tuve que hablarle a Miguel, a un arcángel, a un ser mucho más alto que yo. Eso es lo que está diciendo, porque yo no podía pasar. Le dije, por favor, ayúdame, porque este demonio no me deja pasar. Dice que tuvo que venir Miguel y tuvo que quitarlo, ¿verdad? O sea, hermanos, hay una guerra, hay una batalla entre nosotros y Dios. Una batalla tremenda que no vemos, sino yo pienso que nos morimos, hermano. De veras. Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha ayudado. Pero ¿cómo nos ayuda? A veces a cuentagotas, como decimos. ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas como Él espera, como son las cosas. Es como si nosotros, ¿verdad?, quisiéramos que nos dieran de la tienda todo lo que le pedimos y no pagarles ni un quinto. Pues ¿cómo? Es injusto. Y lo triste es que vas a quedar en el bote. ¿Sí estamos entendiendo cómo está el asunto? Pues para poder hacer que Dios me escuche, yo tengo que ponerme en un estado. Tengo que buscarlo de determinada forma para que yo sea escuchado por Él y Dios pueda contestar mi oración. Ahora bien, si a Daniel, ¿verdad?, que era un hombre justo, fíjense el problemón que hubo para que pudiera contestarle, llegar la noticia a Daniel. Ya no digo a nosotros, ¿verdad? Pero entonces
Pero hermanos, aquí hay algo muy, muy especial. La gran diferencia que tuvo el profeta Daniel con nosotros, para bien de nosotros, es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, mora en ti, mora en mí. Así es que no hay esa problemática tan seria, ¿verdad?, que hubo con Daniel. Cuando tú hablas y tú estás viviendo una vida ordenada con Dios, una vida recta, Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Dios responde. Dios te escucha y Dios responde en medio de esa guerra que existe, en medio de esa situación a veces tan seria, ¿no? Y necesitamos poner entonces, o echar, ¿verdad?, toda la carne al asador, como decimos, ¿verdad? Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Es una necesidad que tenemos. Necesitamos. Y como de Él solamente emanan las cosas que en nuestro alcance de nuestras manos, pues es imposible, ¿verdad? Es imposible que podamos hacer. Pero cuando acudimos a Dios, Él sí nos puede ayudar. Él sí nos puede liberar, Él sí nos puede quitar, ¿verdad?, ese pesar. ¿O no es cierto que muchas veces andamos con dolor, con aflicción, con problemas serios, que nos decimos, ¿cuándo se va? ¿Cuándo vamos a cambiar esto? Jamás. Y va de mal a peor, ¿verdad? Y ahí va. Necesitamos que buscar a Dios y que podamos hacer que Él nos escuche. Una canción muy bonita que ayer creo que estábamos escuchando y decía que cuando tenemos paz en el corazón es que tenemos una relación con Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El buscar a Dios, hermanos, sé que implican cosas, pero hay que hacerlas. El buscar a Dios posiblemente nos cuesten ciertos obstáculos, pero necesitamos quitarlos, hacerlos a un lado para que Dios nos pueda ayudar. Es para nuestro bien. ¿Tú crees que Dios no quiere ayudarte? Por supuesto que nos quiere ayudar, hermanos. Pero la problemática es que nosotros mismos impedimos que Él nos ayude, como estaba pasando en el tiempo de Samuel. El mismo pueblo impedía que Dios les respaldara. ¿A causa de qué? A causa de que seguían haciendo cosas que a Dios no podía permitirlo. Por eso es que les dice Samuel, quiten sus dioses, por favor, porque están siendo destruidos. Creo que en esa última, antes de esta batalla que iban a tener, ¿cuántos hebreos murieron? 34,000 hebreos, cabezas de familia, hermanos. Estamos hablando, en ese entonces la familia era grande, ¿eh? Dicen por ahí que de 12 para arriba. Pues multipliquen cuánta gente se quedó sin la cabeza, sin su papá, digamos. Con una tristeza tremenda, porque ahora las mamás tenían que trabajar para poder solventar la alimentación de los hijos. Y no era uno, ¿eh? Entonces imagínense en qué crisis estaba el pueblo de Israel, pues. ¿En qué crisis estaban? ¿Qué condiciones tenían tan terribles? Pero era a causa de ¿qué? De que ellos habían puesto ídolos. Su corazón estaba a medias con Dios, ¿verdad? Y luego, ¿cómo podían servir a Dios? Era imposible. Cerramos el mensaje de esta manera.
necesitamos arrepentirnos. Y el arrepentimiento, es cierto, dicen, es un dolor en el corazón, es decirle, Señor, ya no quiero esto para mi vida. Permíteme arrepentirme. Permíteme quitar lo que tú no quieres que yo tenga en mi corazón. Y permíteme hacer lo que tú esperas de mí. Ese es el arrepentimiento. Dice aquí, contra Jehová hemos pecado. Ese es pecado. El no buscar a Dios, el no comprometerse con Dios, es pecado. Es pecado. Este es el pecado que nos impide el que Dios nos responda a nuestras oraciones. Necesitamos entonces arrepentirnos. Cada quien conoce su vida y cada quien sabe dónde está su problema. ¿Qué es lo que obstaculiza su relación con Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Señor, porque ni siquiera nosotros podemos, Señor, quita de mí esto que estorba mi relación contigo. Señor, quita este obstáculo que en lugar de ayudarme, perjudica el hecho de que yo tenga una buena relación contigo. Eso es lo que tenemos que hacer. Quitar los dioses, quitar a veces ni siquiera sabemos cuáles son, pero Dios sí sabe. Y Dios sí lo puede hacer. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra que nos habla al corazón. Padre Santo, queremos pedirte que tú, Señor, si nosotros no podemos entender, si nosotros no podemos ver los obstáculos, los dioses o lo que sea, Señor, que esté obstaculizando nuestra relación contigo, quítalos, Padre, para que podamos, Señor, tener una comunión recta contigo y puedas tú, Señor, responder a nuestras oraciones. Aún, Padre, yo pienso que al quitar estos dioses vamos a tener una excelente comunión contigo, Padre. Y ayúdanos, porque solamente podemos ir a ti, Padre. A nadie podemos acudir, porque solamente tú nos puedes ayudar, Señor. No es como ir a la tienda, no es como ir al carpintero o al, no sé, al hojalatero, al vidriero. No, Señor. Recurrimos a ti porque solamente tú nos puedes ayudar. Y si tú quieres que quitemos dioses ajenos, Padre, a ti, quítalos, Señor, y ayúdanos a comprometernos contigo. Queremos servirte de todo corazón, porque sabemos que al servirte, al obedecerte, Señor, hacemos lo recto y nuestra conciencia va a estar tranquila, Padre, va a estar bien delante de ti. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, avanzar en conocimiento de tu palabra. Permítenos disponer nuestro corazón, preparar nuestro corazón, es conocerte mejor, para que tú a su vez, tú nos puedas dar, Señor, esa victoria que tú quieres, que tengamos cada uno de nosotros como tus hijos que somos. A ti sea toda la gloria, Señor, nos ponemos en tus manos y, Señor, la gloria es para ti. Te lo pedimos, Señor, te pedimos esta oración, que tú contestes esta oración que necesitamos hacer para que tú y nosotros, Señor, podamos tener ese vínculo, esa comunión tan deseada, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén.